A todos, bienvenidos a nuestro podcast. Somos Melissa, Catalina y Clara y hoy vamos a conversar sobre una infección de transmisión sexual muy frecuente, el virus del papiloma humano, más conocido como VPH. Exactamente, elegimos este tema porque muchas veces escuchamos hablar del VPH, pero todavía existen muchos mitos y dudas de cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y sobre todo cómo podemos prevenir sus complicaciones. Y durante este episodio vamos a hablar de qué es el VPH, cuál es el microorganismo que lo causa, sus factores de riesgo, formas de contagio, síntomas, estadísticas, complicaciones, tratamiento y prevención. Así que quédense con nosotros porque vamos a intentar explicar este tema de una manera sencilla y clara. Para empezar, ¿qué es exactamente el virus del papiloma humano? El VPH significa virus del papiloma humano. Es un grupo de virus que puede infectar la piel y las mucosas, especialmente la zona genital, anal y oral. Y algo importante es que no existe solo un tipo de VPH, existen más de 200 tipos diferentes. ¿Y todos producen las mismas enfermedades? No, algunos tipos se consideran de bajo riesgo y pueden producir principalmente verrugas genitales. Otros son considerados de alto riesgo porque una infección persistente puede producir cambios en las células y con el tiempo aumentar el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Por eso es importante aclarar algo desde el principio. Tener VPH no significa automáticamente tener cáncer. Exactamente. De hecho, la mayoría de las infecciones del VPH son controladas por el sistema inmunitario y desaparecen por sí solas. Ahora pasemos al microorganismo causante. El agente causante es precisamente el virus del papiloma humano, perteneciente a la familia del virus llamada Papillomaviridae. Entre los tipos más conocidos están el VPH 6 y 11, que se relacionan principalmente con verrugas genitales, y los tipos 16 y 18, que son considerados de alto riesgo. De hecho, los tipos 16 y 18 tienen una relación muy importante con el cáncer de cuello uterino. Entonces, podríamos decir que la causa directa es la infección por el virus, pero existen diferentes tipos de VPH y no todos tienen el mismo nivel de riesgo. Ahora que sabemos qué es, hablemos de los factores que pueden aumentar el riesgo de adquirir el virus del papiloma humano. Uno de ellos es iniciar la actividad sexual a una edad temprana. También tener múltiples parejas sexuales o tener una pareja que haya tenido múltiples parejas. Otro factor importante es no estar vacunado contra el virus del papiloma humano. También puede aumentar el riesgo tener un sistema inmunitario debilitado. Y no podemos olvidar el tabaquismo, que puede favorecer la persistencia de algunas infecciones por el VPH. Pero atención, tener uno de estos factores no significa que necesariamente una persona tendrá VPH. Son factores que pueden aumentar la probabilidad de adquirirlo o de que la infección persista. Llegamos a una de las preguntas más importantes. ¿Cómo se transmite el VPH? Principalmente mediante el contacto sexual o íntimo piel con piel. Puede transmitirse durante relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Y hay algo que muchas personas desconocen, es que también pueden transmitirse mediante contacto genital, incluso sin que exista penetración. Además, una persona puede transmitir el virus aunque no tenga ningún síntoma visible. Por eso es complicado saber si una persona tiene VPH simplemente observándola. ¿Y el preservativo protege completamente contra el VPH? No completamente. El preservativo disminuye el riesgo, pero no lo elimina, porque el virus puede encontrarse en zonas de piel que el preservativo no cubre. Así que podemos decir que el uso correcto del preservativo es una medida de prevención importante, pero debe complementarse con otras medidas, especialmente la vacunación y los controles de salud.
Ahora viene algo que hace que esta infección sea particularmente importante. Muchas personas con VPH no presentan síntomas. Exactamente, una persona puede estar infectada y no saberlo. Cuando existen manifestaciones, algunos tipos de VPH pueden producir verrugas genitales que pueden aparecer como pequeños bultos en la zona genital o anal. Estas verrugas pueden generar molestias, picazón, dolor o incluso sangrado. Pero los tipos de alto riesgo son diferentes, porque las lesiones precancerosas del cuello uterino generalmente tampoco producen síntomas. Y aquí encontramos una razón fundamental para realizar los controles de salud. Una persona puede sentirse completamente bien y aún así presentar una alteración que necesite ser detectada. Vamos ahora con algunos datos que nos permiten entender la magnitud de este problema. El VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes a nivel mundial. De hecho, casi todas las personas sexualmente activas pueden entrar en contacto con el virus en algún momento de su vida. Pero hay un dato tranquilizador. Aproximadamente 9 de cada 10 infecciones por VPH son controladas o eliminadas por el organismo en 1 o 2 años. Sin embargo, cuando hay una infección por un tipo de alto riesgo persistente durante mucho tiempo, puede provocar cambios en las células. Y un dato muy importante es que aproximadamente el 99% de los casos de cáncer de cuello uterino están relacionados por una infección por VPH. Además, los tipos 16 y 18 son asociados aproximadamente al 70% de los cánceres de cuello uterino. Por eso la prevención y la detección temprana tienen un papel fundamental. Entonces, ¿qué puede ocurrir si una infección por VPH persiste? Dependiendo del tipo de virus, puede producir verrugas genitales o alteraciones celulares. En algunos casos, las infecciones persistentes por tipos de alto riesgo pueden provocar lesiones precancerosas. Y si estas lesiones no son detectadas y tratadas oportunamente, pueden progresar a cáncer. Entre los cánceres relacionados con el virus del papiloma humano encontramos principalmente el cáncer de cuello uterino, pero también cáncer anal, de pene, válvula vaginal y algunos cánceres de boca y garganta. Es importante recordar que esto generalmente no ocurre de un día para otro. La progresión desde una infección persiste hasta un cáncer puede tardar muchos años. Y ahora una pregunta que probablemente muchos están haciendo. ¿El virus del papiloma humano tiene tratamiento? Actualmente no existe un medicamento que elimine directamente el virus del organismo. Pero eso no significa que no se pueda hacer nada. Lo que se hace es tratar las lesiones o enfermedades que el virus pueda producir. Por ejemplo, las verrugas genitales pueden recibir tratamientos indicados por profesionales de salud. También se pueden tratar las lesiones precancerosas para evitar que evolucionen hacia un cáncer. Y si existe un cáncer, el tratamiento dependerá del tipo y de la etapa en que se encuentre. Por eso son tan importantes los controles y la detección temprana. Llegamos a uno de los puntos más importantes. ¿Cómo podemos prevenir el VPH? La primera medida que queremos destacar es la vacunación contra el VPH. La vacuna permite prevenir infecciones por los tipos de VPH que puede producir diferentes enfermedades y cánceres relacionados con el virus. En Chile, la vacunación contra el VPH forma parte del programa de inmunización escolar. Otra medida es utilizar correctamente el preservativo durante las relaciones sexuales. Aunque, como ya explicamos, no elimina completamente el riesgo de transmisión. También son importantes los controles de salud y los exámenes de detección indicados para las personas que tienen cuello uterino. Por ejemplo, el PAP y las pruebas de VPH, dependiendo de la edad y de las recomendaciones del equipo de salud. Y finalmente, evitar el tabaquismo también puede ayudar a disminuir algunos factores relacionados con la persistencia de la infección.
Después de todo lo que hemos conversado, podemos decir que el VPH es una infección muy frecuente y que muchas veces pasa desapercibida. Pero también aprendimos que tener VPH no significa necesariamente tener cáncer. La mayoría de las infecciones son controladas por nuestro organismo. Lo importante es conocer las formas de prevención y no dejar de lado los controles de salud. La vacunación, el uso correcto del preservativo y los controles de salud son herramientas fundamentales. Y como futuros profesionales del área de la salud, también tenemos la responsabilidad de entregar información clara y combatir los mitos relacionados con las infecciones de transmisión sexual. Así que recuerden, informarse también es una forma de cuidarse. No tengan miedo de preguntar y consultar con profesionales de la salud. Y sobre todo, no olviden que la prevención y la detección temprana pueden marcar una gran diferencia. Gracias por escucharnos y nos encontraremos en un próximo episodio.